Bien, muchachos, ya estamos de regreso. Habíamos explicado hace un instante los tipos de antónimos según su grado de oposición. Vamos a pasar a otra categoría que se toma en cuenta para clasificarlos. Antónimos por la forma. Por la forma. Tenemos dos casos, los morfológicos y los lexicales. Vamos a hablar del primero, ¿ya? Se denominan antónimos morfológicos aquellos antónimos que se han formado cuando a una palabra se le antepone un prefijo que exprese negación, que exprese oposición. Bien, observamos por acá, tenemos aquí estos prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son morfemas, ¿verdad?, que anteponen a la palabra para derivar un nuevo término. En este caso, todos ellos, aquí escrito con plumón morado, todos ellos son prefijos latinos que expresan oposición. Otros griegos, ¿verdad? Griegos y latinos que expresan oposición. El prefijo a, el prefijo an, anti, de, des, dis, i, in o im, según la letra que sigue, y el prefijo ir. Todos ellos expresan pues negación, oposición. Vamos a sumarle a cada uno de ellos un término conocido para formarnos una idea clara. Por ejemplo, tengo el término político. Aquí llamamos político, vamos a entenderlo como un sujeto, ¿no? Es la persona pues que comprometida con los asuntos de gobierno, con los asuntos de Estado, ¿verdad? O tiene aspiraciones también para asumir esos cargos. Ese es el tipo político. Si le antepongo el prefijo a, se forma el antónimo, el individuo apolítico. ¿Quién será el sujeto apolítico? Aquel que no le interesan o no se afana por analizar esos temas de gobierno, ¿verdad? En antónimo del político, el apolítico. El siguiente ejemplo, tengo la palabra alfabeto. Aparte de significar abecedario, llamamos alfabeto a aquel sujeto que conoce, pues, ¿no?, que sabe leer y que sabe escribir. Es más, la palabra se está conformada pues por las dos primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta, ¿verdad? Ese es el alfabeto, persona que sabe leer y escribir. Si le antepongo el prefijo an, ¿verdad?, nos da como resultado el término analfabeto. Analfabeto. Y es aquel sujeto que no sabe leer ni escribir. ¿Estamos? Mira cómo se van formando estos antónimos, ¿verdad? Político a político, por la prefijación, ¿verdad? Alfabeto, su antónimo, analfabeto, por la prefijación, an. Pasamos a otro caso, natural, ¿verdad?, que depende de la naturaleza, que no es producto de la mano del hombre. Estamos, le anteponemos el prefijo anti, entonces nos da, estamos antinatural, todo aquello que se opone a la naturaleza, antinatural. Siguiente término, crecer, aumentar de tamaño, le anteponemos el prefijo de y se forma un nuevo término que expresa oposición con el anterior. Decrecer, disminuir, ¿verdad? Disminuir. El término leal, persona pues que guarda fidelidad a otra, le antepongo el prefijo des y aparece su contrario, desleal. Por eso se llaman morfológicos, por la manera como se van formando. Morfológicos, ¿ya? Así, estos son los antónimos morfológicos. Se forman cuando se le antepone a una palabra un prefijo que expresa oposición o negación. Tengo el término conforme, que quiere decir pues satisfecho, contento con algo, ¿no? Le antepongo el prefijo dis y tenemos un nuevo término que expresa oposición con el anterior. Disconforme, ¿ya? Disconforme. Tenemos el término legal que se ajusta a ley, le antepongo el prefijo y se forma un nuevo término ilegal que no se ajusta a la ley. Ilegal. Tenemos el término acción, es el resultado pues de hacer o realizar. Le antepongo el prefijo primero, ¿no?, en este caso in, y tenemos su opuesto, la inacción. La inacción. Utilizamos el otro prefijo, por ejemplo, digo yo, la palabra propiedad, por ejemplo, ¿no? El antónimo será impropiedad, o propio, impropio. ¿Estamos? Perfecto, imperfecto, ¿verdad?
porque la letra que continúa es P, entonces cambia la N por la M. Siguiente término, real, aquello que tiene existencia objetiva. Estamos. Le antepongo el prefijo ir y se forma su antónimo, irreal. Estos son los antónimos morfológicos, por su forma, por la manera como se van dando origen, morfológicos, ¿correcto? Muy bien, pasamos a la otra forma, a la otra modalidad ya de esta clasificación. Los antónimos lexicales, dice, son términos que pertenecen a diferentes familias léxicas. Para entender esto de pertenecen a diferentes familias léxicas, quiere decir que entre ellos no hay un origen común. Estamos. Si regresamos al caso anterior, vean, aquí provienen de la misma raíz, ¿correcto? Pero acá no ocurre ello. Por ejemplo, raudo, en su forma, su estructura, no tiene la misma procedencia de lento. Disentir no tiene la misma procedencia de concordar, ¿verdad? Apacible viene de paz y este tiene otro origen, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver. El primer caso, raudo. ¿A qué llamamos raudo? Raudo significa de desplazamiento muy rápido, por lo tanto será sinónimo de veloz. Aprende esto, muchacho, apréndelo. Raudo significa veloz. El antónimo de veloz será lento. Muy bien, correcto. Disentir significa no estar de acuerdo, ¿ya? No estar de acuerdo. En otras palabras, discrepar. No estar de acuerdo, eso es disentir. El antónimo será sí estar de acuerdo, concordar. ¿Ves? Sus orígenes son totalmente distintos, son familias diferentes, ¿no? Por su procedencia son totalmente diversas. Apacible, persona pues pacífica, ¿no? Apacible, pacífico, recuerda el término, pacífico, apacible. El antónimo será el tipo violento, el belicoso. Muy bien. Foráneo quiere decir extranjero, que nace en un lugar extraño al cual se encuentra, ¿no? Foráneo, extranjero, el antónimo el autóctono, que se refiere pues a aquel que se refiere al individuo que ha nacido en ese lugar donde radica. Autóctono, oriundo, aborigen. El extranjero, el oriundo. El extraño, el nativo. Muy bien, ya está. Pasamos a la tercera categoría de clasificación, es por su significado. Tenemos los antónimos excluyentes y los recíprocos. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Vamos a los primeros, ¿ya? Antónimos excluyentes son aquellos términos en que la existencia de uno, miren, son aquellos términos en que la existencia de uno presupone la exclusión lógica del otro. Miren, ¿ve? La presencia de uno excluye la presencia del otro, ¿no? Lo excluye como posibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos nuevo y usado. ¿A qué llamamos nuevo? Llamamos nuevo es aquello que recién sale de fábrica. Nuevo es aquello que no tiene uso. Si está nuevo, entonces de mi mente sale la idea de lo usado. Y viceversa, si yo tengo la idea de lo usado, entonces es porque ya no se encuentra nuevo. Mira cómo la presencia de uno excluye la existencia del otro, ¿no? La existencia lógica del otro. Aquí, miren, ve, o solamente hay dos posibilidades, o que me encuentre solo, que no tenga compañía, o que sí la tenga, ¿correcto? Si estoy solo, entonces de mi mente sale la idea de lo acompañado. Viceversa, si estoy acompañado, entonces esta primera idea se excluye. Estos son los antónimos excluyentes. La presencia de uno excluye, ¿no?, la existencia del otro término. Son los antónimos excluyentes. Acá, miren, ve, si estoy vivo, es porque no estoy muerto. Viceversa, si estoy muerto es porque no tengo vida ya, ¿correcto? Se excluyen uno a otro. Aquí, si es natural, entonces la mano del hombre no intervino. Si es artificial, entonces la mano del hombre intervino y ya no es natural. Estos son los antónimos excluyentes. La presencia de uno excluye, lógicamente, al otro. Bien. Siguiente clasificación por su significado. Tenemos antónimos recíprocos. Tú sabes que la reciprocidad es la correspondencia mutua, ¿no?, entre dos partes. Antónimo recíproco, dice, son aquellos términos en los que la existencia de uno
implica la existencia del otro. Compara el caso anterior. La presencia de uno excluía la presencia del otro. Ahora, la presencia de uno implica, ¿no? Trae como consecuencia, ¿no?, la existencia del otro. Imagínense, compara, estos son dos tipos de antónimos por su significado. Repito, el primero, la presencia de uno, descontaba la existencia del otro. Ahora no, la existencia de uno garantiza más bien la existencia del otro término. Miren cómo son las palabras, muchachos. Espero que entiendas estas diferencias para que puedas manejar con soltura tus antónimos y avanzar en la comprensión de nuestra realidad. A ver, dice comprar, vender. Fácil, pues, muchachos. Para que una persona pueda comprar, es lógico entender de que otra está vendiendo. Caso contrario, si una persona se dedica a vender, es porque alguien va a comprar. Entonces, la existencia de uno garantiza la existencia del otro. Son recíprocos, son recíprocos. El siguiente caso, dar y recibir. Si una persona da, es porque otra, ¿verdad?, va a tomar lo que tú estás ofreciendo. Caso contrario, ¿no? La otra posibilidad, perdón, si uno recibe es porque alguien está brindando u ofreciendo algo. También diremos que estos términos se corresponden mutuamente. Se corresponden mutuamente y son los antónimos recíprocos. Pasamos al tercer caso, al tercer ejemplo. Dice, preguntar, responder. Vamos, trabaja conmigo. Si alguien pregunta, así es, ve, ya estás pensando tú del modo como hemos razonado. Si alguien pregunta es porque requiere una respuesta, ¿no? Si uno pregunta, alguien va a responder. Caso contrario, si alguien responde es porque antes alguien preguntó. También se logra este razonamiento lógico, ¿verdad?, de la correspondencia mutua. Enseñar a aprender. A ver, vamos a un caso más palpable. Si tu profesor está enseñando, es porque hay alumnos que requieren de ese conocimiento. Entonces, a esa acción se le llama aprender. El otro caso será, pues, si yo aprendo es porque alguien me está brindando sus conocimientos, o sea, me está enseñando. Otra vez obtenemos la reciprocidad, la correspondencia mutua. Bien, muchachos, hasta allí las clasificaciones de los antónimos. Recuerda que lo hemos dividido para un mejor aprendizaje en tres categorías, ¿no? Por el grado de posición, por la forma y por su significado. Pasamos al punto 4 de nuestra pizarra de este tema importante. Dice, los antónimos en el examen de admisión, ¿ya? La presencia de los antónimos es recurrente, es frecuente en el examen de admisión de diversas universidades, ¿no? Aunque algunas, pues, no lo presenten del modo tradicional, del modo como acostumbramos practicarlo de repente, pues, en este tema. Viene, pues, en forma de preguntas dentro de la comprensión de lectura, bajo el nombre de antonimia contextual. ¿Estamos? Y su desarrollo exige que ustedes, jóvenes, tengan, pues, su dominio del idioma cada vez más engrandecido, cada vez más enriquecido, ¿ya? Bien, muchachos, aquí hemos colocado 10 palabras que han venido en el examen de admisión de diversas universidades, ¿ya? Tenemos aquí síntesis, senil, mitigar, desmedido, degradar, implacable, dilucidar, disperso, persuasivo, implícito. Son 10 palabras. Observa esas 10 palabras. Te pregunto, ¿cuántas de ellas están en tu bagaje lexical? ¿Cuántas? ¿Cuántas de ellas conoces? Bien.
Bien, muchachos, yo confío que de estas 10 palabras, por lo menos 7 sean conocidas por ti. Recuerda que ya estamos pues en cuarto, quinto año de secundaria y es verdad que en años anteriores hemos trabajado también estos temas, hemos desarrollado mucho vocabulario y yo confío en que tú pues estés repasando, sobre todo en estos momentos que el tiempo lo permite, ¿ya? Vamos a ver, ya jóvenes, dice así, síntesis, ¿qué debo entender como síntesis? La síntesis es el resumen, correcto. También se refiere a la composición de un todo por la articulación y unión de sus partes. El proceso contrario será más bien la división de un todo, ¿verdad? A través de sus partes mínimas. El antónimo de la síntesis será entonces, muchachos, el análisis. El análisis. Cuando analizamos un tema, analizamos una obra, ¿verdad? Desmenuzamos su contenido y lo evaluamos hasta en sus más finos detalles, ¿correcto? En cambio, en la síntesis no. En la síntesis simplemente de todo lo que hemos leído lo condensamos en una idea, ¿correcto? Son procesos del manejo del conocimiento, la adquisición del conocimiento, la síntesis y el análisis, ¿correcto? Siguiente término, senil. Senil se refiere pues a la persona de edad muy avanzada, ¿verdad? O también lo relativo a esa edad. Si lo entendemos como individuo, diremos que senil significa anciano. Anciano. ¿Correcto? ¿Quién es el antónimo del anciano? Si esta es la última edad de la existencia humana, o la última etapa, el antónimo absoluto será pues aquel que se refiere a la primera etapa de la existencia humana. Entonces, el antónimo del senil será el infante. El infante, ¿correcto? Un término relativo sería pues el joven, ¿verdad o no? El joven. Bien, el término mitigar. Mitigar significa, muchachos, disminuir, suavizar, calmar, moderar, ¿ya? Eso es mitigar. El antónimo de moderar, antónimo de suavizar, antónimo de aliviar será más bien intensificar. Intensificar. ¿Correcto? El término desmedido. Miren, ve. Desmedido. Fuera de toda medida. En otras palabras, exagerado. Exagerado, ¿ya? Exagerado. Si eso es desmedido, antónimo será pues, ¿verdad? Moderado, ¿verdad? Moderado o también mesurado. Aprende esta palabra. La mesura es la moderación, ¿ya? La prudencia. Pasamos al quinto ejemplo. Degradar quiere decir pues humillar o rebajar de categoría. Rebajar de grado, ¿verdad? Sinónimo de humillar. El antónimo de degradar será pues más bien elevar a la más alta consideración a un ser. El antónimo de degradar será enaltecer. Enaltecer. Pasamos, muchachos, al ejemplo 6, término 6. Implacable. Llamamos implacable a aquel sujeto que es demasiado severo. Demasiado severo, correcto. Que no se deja vencer por ruegos. El antónimo será el tipo compasivo, el piadoso. Compasivo. Compasivo. Piadoso. Bien. Siguiente término, dilucidar. Sinónimo de dilucidar, recuerda que para practicar antónimos tengo que conocer yo mucho de sinónimos. ¿Estamos o no? Date cuenta cómo este tema presente se relaciona mucho con el tema anterior, el tema 1, sinónimos, ¿ya? Dilucidar significa pues aclarar, aclarar o esclarecer. Esclarecer, aclarar. El antónimo de aclarar será más bien confundir, ¿no? Enmarañar, confundir, enredar. Aquí llamamos disperso. Disperso es lo que está pues diseminado, lo que está separado. Disperso. Diseminado, lo que está regado, ¿no?
El antónimo de lo de que está diseminado, esparcido, será más bien lo que está pues cohesionado, unido, cohesionado, lo que está junto. Siguiente, persuasivo. Aquí llamamos persuasivo a la persona que tiene la capacidad para convencer. Es la persona que convence. El antónimo será la persona que tenga la capacidad para más bien desanimar. Y el término que usamos es el término disuasivo. Es el antónimo de persuasivo, disuasivo, que tiene la capacidad para desanimar, ¿ya? Último ejemplo, número 10. Llamamos implícito a todo aquello que no es necesario expresarlo. ¿Por qué? Porque se da por sobreentendido. Eso es implícito, sobreentendido. El antónimo será aquello que es necesario exponerlo, será necesario explicarlo. El antónimo de lo implícito será más bien lo explícito. ¿Ya, muchachos? Eso es. Muy bien. Confío en que esas 10 palabras, 7 o 8 a lo mejor, hayan sido pues ya conocidas por ti. Muy bien, muchachos, esto ha sido todo respecto a la explicación de la teoría de antónimos. Continuaremos en el siguiente video con la parte práctica, así que espérame con tu lápiz, tu papel, para poder registrar alguna respuesta de los ejercicios que voy a proponer. Nos vemos en un instante. Gracias.